Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que en esta hora nos escuchan. Es para mí, como siempre, un honor compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a tener una enseñanza muy interesante acerca de los dones espirituales, aunque nos vamos a concentrar en dos de ellos. Vamos a ver qué quiere enseñarnos el apóstol Pablo sobre la efectividad del don de lenguas y del don de ciencia. Vamos a ver cómo el apóstol trata de hacer una diferenciación que nos permita a nosotros reconocer cómo se deben manejar esos dones, cómo es que edifican la iglesia y cómo pueden ser una causa de perturbación y de confusión si no se usan adecuadamente. La iglesia de Jesucristo, cuando se funda el día de Pentecostés, aunque fue Jesucristo que originalmente la fundó, pero cuando arranca como iglesia es el día de Pentecostés, justamente el don espiritual que imparte en principio, el que es visible, es el don de lenguas. ¿Y qué es el don de lenguas, mis amados? El don de lenguas no es más que usted poder hablar en lenguas que no son la suya, en idioma que no es el suyo, en otro idioma que son lenguas normales, ¿verdad? Que representan a los diferentes pueblos, y lenguas angelicales. El don de lenguas que se impartió, que se dio en el Pentecostés, fue una intención del Señor, así como Él le confundió la lengua en el Génesis a los que aspiraban a encerrarse, ¿verdad? A construir una torre para llegar al cielo y no distribuirse por toda la tierra como Dios le envió. Dios le confundió la lengua y todos tuvieron que salir, nadie se entendía. Sin embargo, aquí Dios lo que hace es que le devuelve las lenguas para que puedan entenderse. Por eso usted se encuentra que ese día había en Jerusalén gente de muchísimos pueblos, con lenguas diferentes que no comprendían el idioma que se hablaba en Israel. Entonces, de repente salen esta gente hablando en los idiomas de ellos. Ese era un don que era de lenguas humanas, ¿verdad? Que Dios le dio la oportunidad de una forma de mostrar su poder y de la intención que Él tenía de llevar su palabra, su nuevo evangelio a todo el mundo y que todo el mundo lo entendiera a partir de ese momento. Ahora bien, lo que ya se plantea dentro de la iglesia, viene el don de las lenguas angelicales, que es un idioma que usted habla, que usted lo ignora, usted lo desconoce, pero usted está hablando con Dios y usted está edificando su espíritu. Usted está conversando con Dios cosas misteriosas que usted mismo no entiende, salvo que usted ore para que Dios le dé la interpretación de esas lenguas angelicales que usted está hablando. Ese es el origen de que, por ejemplo, usted va a una iglesia y usted escucha que de repente sale hablando en un lenguaje que usted no sabe lo que está hablando, pero ese es el origen. Vamos a ver aquí cómo la iglesia de los Corintios estaba sumida en una confusión respecto del uso del don de lenguas y cómo Pablo le va a corregir. Vamos, como siempre, a estar leyendo algunos versículos de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 5, 12 al 15, 19, 26 a 28, 31, 33 y 40. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete
para que la iglesia reciba edificación. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo está aquí dando directrices de cómo se debe dirigir el culto en la iglesia. En Corintios eran gente que buscaba mucho la presencia de Dios y buscaban los dones, procuraban los dones espirituales, y por eso mucha gente tenía dones espirituales, tanto mujeres como hombres, por lo que se puede ver ahí, porque dice todo, ¿verdad? Y la iglesia estaba integrada por hembras y varones. Y el apóstol Pablo le está hablando del valor que tiene poseer un don espiritual. Y como le decía, en esta ocasión nos vamos a concentrar en la diferencia que hay entre el don de lenguas y en qué edifica esto al pueblo, y el don de ciencia, o más bien el don de profecía, que es el conocimiento de Dios y el conocimiento de los secretos humanos. Entonces, es muy valioso y muy importante que la iglesia esté llena de dones espirituales. Son muchísimos los dones espirituales que Dios les reparte a su pueblo, todo con el interés de que la iglesia como cuerpo sea edificado, de que usted como parte del cuerpo de Cristo sea edificado. Cuando los corintios se reunían a celebrar el culto, dice que uno llevaban salmos, uno llevaban una profecía, uno llevaban una doctrina de enseñanza. O sea, la reunión de comunión con Dios y con la iglesia era algo que no tenía un orden establecido en el sentido de como se hace ahora, que ahora va esto, ahora va aquello. No, los hermanos se reunían a una hora específica y a partir de ahí Dios iba moviéndose en el espíritu y la gente iba haciendo cosas, edificando la iglesia. Por eso los cultos en ese tiempo comenzaban a una hora, pero no se sabía a qué hora terminaban. Hay un pasaje muy interesante en el que Pablo iba como hasta las 12 de la noche ya hablando, y incluso cayó muerto, se durmió uno de los feligreses que estaba ahí, cayó de una segunda planta y murió, y el apóstol oró por él y resucitó, de nombre Eutico. Entonces, los cultos, yo recuerdo también aquí en la República Dominicana cuando la iglesia evangélica estaba en su apogeo, estaba comenzando, había un gran avivamiento en los años 70, 60, 80, que la gente iba a las iglesias y entraba ahí y se la pasaban ahí un tiempo infinito, salían desde las 7 hasta las 10, a las 12 de la noche. Pero ya ahora hay una dinámica de orden, un orden que muchas veces
sobrepasa, ¿verdad?, lo que debe ser el orden y no permiten que el Espíritu Santo se mueva. Pero Dios sabe todas las cosas y sabe cómo deben hacerse. Entonces, todos los dones espirituales, les reitero, son para edificar la iglesia. Ningún don que se le da a un creyente es para beneficio propio, sino para que beneficie a la iglesia. Por eso una de las condiciones esenciales que el apóstol Pablo pone para usted tener un don es que usted tenga el amor de Dios en su vida y entienda que esto es para mostrarlo a los hermanos, para que los hermanos puedan recibir bendición a través de usted. Dice él que debemos anhelarlo, debemos anhelar los dones espirituales. Y él habla del don de la profecía, ¿verdad?, que es un mensaje que viene de parte del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando un hermano tiene el don de profecía, ¿verdad?, habla bajo la unción del Espíritu Santo, y esa palabra tanto a los cristianos como a los que no son cristianos le va a ministrar, le va a hacer llegar algo que lo van a recibir de manera especial de parte de Dios. Entonces él aboga porque él dice: mejor yo hablar 5 palabras que me estén entendiendo lo que yo estoy diciendo, una profecía que es una predicación, que me estén entendiendo lo que yo le estoy diciendo, y no hablar 10,000 palabras en un idioma que nadie me entienda. O sea, tiene lógica, ¿verdad? Tiene fundamento que él diga eso, y nosotros también debemos entenderlo. Incluso ahí en Corintios hubo personas que se molestaron con él porque él le dijo eso, porque la gente muchas veces se cree más espiritual que todo el mundo y que nadie le puede decir nada. Y en Dios tenemos que ser humildes y comprensivos, tenemos que tratar de entender las cosas, ¿verdad?, que si de alguna manera las hacemos mal, tenemos que corregirla, ¿verdad?, en el amor de Dios y en el entendimiento de la palabra, siempre buscando el entendimiento en la palabra, porque la palabra es el fundamento de nuestra fe, y en base a ella es que creemos. Entonces, una mala interpretación de ella nos puede conducir a error y creer que estamos actuando de manera correcta y ser algo diferente, que no es lo que a Dios le agrada. Y lo que tenemos que hacer siempre es lo que a Dios le agrada. Entonces, Pablo le decía: ustedes pueden hablar lengua, no hay ningún problema. Ahora, no lo hagan de manera excesiva, todo el mundo hablando en lenguas y nadie entendiendo nada, porque es un caos. Y dice, figúrese que una persona que no es creyente se acerque, ¿verdad?, entre a la iglesia de visita y vea que todo el mundo está hablando en lenguas. Entonces dice: oye, ¿pero qué es tan loco? Como ocurrió el día de Pentecostés, ¿verdad?, que la gente de todos esos países creían que estaban locos, pero inmediatamente Pedro, ¿verdad?, sale hablándole y le explica que no es tan loco, que no es tan borracho, que es el Espíritu Santo que ha venido, y empieza entonces a darle palabra profética, palabra de arrepentimiento a esos extranjeros que estaban allí, que se extrañaban y decían: oye, ¿cómo es esto? Y pues este hombre yo me había acercado y nunca me había entendido, y ahora me está hablando en mi propio idioma, porque Dios es así, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiera y cuando Él quiera. Entonces Pablo dice: si alguno habla en lengua, debe interpretarla. Usted no puede estar hablando en un púlpito, en una reunión, en una lengua extraña que nadie está entendiendo sin usted interpretarla. Entonces por eso él dice: el que tiene el don de lengua, ore para que Dios le dé la interpretación, para que cuando suelte la lengua, entonces Dios le dé la interpretación y los hermanos y amigos que están presentes puedan ser edificados. Entonces, por el don de lenguas, usted no puede ayudar a nadie si no tiene la interpretación. Sin embargo, el don de profecía, el don de ciencia, ¿verdad?, usted puede ayudar a las personas, porque cuando usted da un mensaje que tiene una explicación, usted le está diciendo algo a las personas que le está llegando al corazón, que le está llegando a la mente y lo está impactando. Entonces ahí se está produciendo lo que Dios quiere que se produzca, que la gente se arrepienta
de sus pecados. Y eso se adquiere cuando viene la fe por el oír. Cuando usted está escuchando, usted tiene que entender lo que usted está escuchando. La fe no viene por el oír una lengua que usted no conoce. La fe viene por una explicación que a usted se le da de su condición y lo que usted debe cambiar en su vida. Entonces, la profecía es beneficiosa para la salvación. Ella da salvación y ella exhorta, ella hace que los que están dentro de la iglesia, si están en una situación de confusión o pecaminosa, puedan tener una exhortación que les ayude, ¿verdad?, a cambiar de dirección. Pablo insiste en que él no dice, no es que no hablen lengua, hablar en lengua es positivo, si Dios le dio ese don, excelente. Ahora, lo que tienen que hacerlo es en orden, en el orden que le permita a la iglesia ser edificada, en el orden que usted mismo pueda sentir que está ayudando a otros, porque si usted lo hace de manera desordenada, sin que nadie lo entienda, ni nadie sabe lo que usted está hablando, entonces usted, en vez de edificar a la iglesia, la está confundiendo. Entonces, alguien que visita y está escuchando eso, no entiende y se va confundido. ¿Qué será lo que me querían decir? Y se va de la iglesia porque no entiende lo que están hablando. Ahora, si hay un mensaje lleno del poder de Dios, la persona va a escuchar y a través del Espíritu Santo Dios lo va a tocar, lo va a enseñar, le va a mostrar su situación y le va a ayudar en su arrepentimiento. Porque el arrepentimiento viene por el convencimiento de que el hombre es un pecador y que necesita cambiar su vida. Entonces, para eso necesariamente tiene que usarse un lenguaje comprensible. Si es un lenguaje desconocido, es imposible comunicar el mensaje que se quiere. Entonces, incluso en la propia iglesia, si usted se la pasa dando un mensaje permanentemente en lenguas y la gente lo escucha, pero no sabe lo que usted está hablando, entonces dice que la palabra que va a ser como extranjero uno con otro. O sea, no se van a conocer, no se van a entender. Entonces, lo ideal es que cuando se predique, valga la redundancia, en el lenguaje normal, natural que tenemos para comunicarnos en el idioma nuestro, ¿verdad? Entonces, es muy buena la profecía en lengua, porque se ve que hay algo que viene, ¿verdad?, del Espíritu, pero debe haber una interpretación, sea cuando usted está en la iglesia, o sea cuando usted está predicando en la calle para la gente que no conoce al Señor. Debe haber una interpretación de lo que Dios le está dando a usted en el Espíritu, como ocurrió el día de Pentecostés. Quizás todo lo que se habló en esas lenguas, ¿verdad?, que se habló en Pentecostés, fue lo que Pedro, luego que fue un discurso grandísimo, largo, fue lo que Dios reveló entonces ya en los idiomas para que ellos pudieran entender lo que el Señor quería hablarle. Entonces, cuando usted, por ejemplo, está en la congregación y de entrada, de un momento, usted siente que el Espíritu empieza, ¿verdad?, a sacar palabras que usted no está entendiendo, o sea, se está manifestando el don de lenguas. Si usted no tiene la interpretación o si no hay alguien que vaya a interpretar, entonces usted ora en silencio, usted habla su lengua en silencio, calladito ahí. ¿Que para qué? Para que no moleste a nadie y para que no le quite la comunión a los demás, para que no le quite la concentración a los demás. Y es edificante, ¿verdad?, para usted. Su espíritu se va a edificar. Usted y Dios están tratando temas privados entre ustedes, ¿verdad?, que son quizá Dios revelándole pecado y usted gimiendo, pidiendo perdón, cosas que a veces usted no la percibe o que en la carne usted no quiere, ¿verdad?, desarrollarla, pero Dios lo confronta en el espíritu y de ahí usted sale nuevo, ¿verdad?, en el sentido de que cuando usted entra en su mente normal,
usted se va a dar cuenta que lo que usted hacía ya usted no lo hace, y lo que usted se estaba resistiendo ya se rompió lo que estaba causándole a usted una situación incómoda, en el sentido de que se estaba alejando del Señor. Entonces, en la iglesia, en la reunión que se hace, nadie debe sentirse excluido. Todo el que está participando de la liturgia, todo el que está en la reunión de los santos, es buscando, ¿verdad?, tener una palabra del Señor que le produzca gozo, que le produzca paz, que le produzca, ¿verdad?, una alegría de sentirse en el lugar. Entonces, si usted no está entendiendo nada, usted ni está en gozo, ni está en nada, usted está como en expectativa de algo que no sabe lo que está pasando. Entonces, eso puede hacer que usted se aleje de ahí, porque ve que no está teniendo ninguna información que le ayude a sentirse, ¿verdad?, como usted quisiera sentirse en la iglesia. Entonces, usted puede tener, ¿verdad?, el deseo de hablar en lenguas, pero si usted no va a edificar, rompa con ese deseo, mantenga ese deseo restringido, porque los cristianos tenemos que aprender a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y no las cosas que nosotros queremos hacer. Tenemos que hacer las cosas que nos sujetan, ¿verdad?, a la doctrina de Cristo, que nos sujetan a la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si queremos hacer algo que se sale de ahí y va a tener un impacto negativo en la gente, mejor no hacerlo, eximirnos de hacerlo, para beneficio de la iglesia y para beneficio de nosotros mismos. Entonces, cada quien que va a la iglesia va preparado para decir algo, pero ahora mismo eso no, la práctica no es así, salvo iglesias que se mantienen en el fuego del Espíritu y tratando de imitar siempre a la iglesia primitiva, y todavía hacen culto así, que empiezan orando y de repente se desata una gloria y el Espíritu empieza a moverse, y hay alguien que se levanta con una profecía en lengua, pero él mismo interpreta u otro la interpreta. Todavía eso se da, pero de manera muy, muy rara, no es lo normal. Entonces, si el orden está en el orden que está explicando el apóstol Pablo, no hay problema en que los cultos se hagan así. Ahora, si su iglesia, el Espíritu Santo se está moviendo con el orden, ¿verdad?, de tener oración, tener una lectura de la palabra, luego unos cánticos, luego el mensaje, ¿verdad? En ese orden, si Dios se mueve, gloria a Dios. Ahora, lo que tenemos que procurar que el Espíritu Santo sea que dirija las iglesias, que sea el que dirija el grupo que está reunido, porque si nos salimos de la presencia del Espíritu Santo, no estamos en nada. La presencia del Espíritu Santo es fundamental, mis amados hermanos y amigos, para que Dios obre en la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Si el Espíritu Santo no está, la iglesia no tiene sentido. Hay religiones que tienen cientos de años haciendo lo mismo, y la presencia del Espíritu Santo no está. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la palabra, la gente va y escucha algo, pero no sabe lo que le están hablando. Entonces, cuando Dios está en el asunto, todo el mundo tiene intención de aprender, todos quieren leer la Biblia, todos quieren saber lo que Dios le quiere decir, porque en Dios todos somos iguales en este tiempo. En el antiguo pacto había muchas diferencias, que había un sacerdote, que un sumo sacerdote. No, ahora el sumo sacerdote es Cristo, y Él es quien da los dones, los reparte como Él quiere, en la medida que usted lo anhele, lo que usted quiera, Dios se lo da, porque Él dice que lo que usted le pida, Él se lo va a dar. Él se lo va a dar. Entonces, la iglesia es importante que esté llena de hermanos con dones espirituales, que puedan ir y orar por un enfermo que tiene don de sanidad, ir y dar un mensaje poderoso en una calle, en una casa, el que tiene don de profecía, que Dios le revele lo que está haciendo un hermano, ¿verdad?, que se ha resistido, que está con situaciones
oculta en la iglesia. Dios hace todo eso a través de su Espíritu Santo. Entonces, importantísimo es, mis hermanos, que todos esos dones deben estar inspirados en el amor. ¿Para qué? Para que a través de ellos la iglesia se edifique, que nuestros hermanos se edifiquen con lo que Dios nos ha dado a nosotros, y pensar que cada hermano tiene la posibilidad de recibir un don de Dios. Los dones son para ser repartidos y están ahí. Usted lo que tiene que anhelarlo, pedirle a Dios que le dé su don espiritual, que para usted ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice que él quiere que todos hablen en lengua, que todos los hermanos hablen en lengua, ¿verdad? Ese es algo muy icónico, porque así fue que el primer don que se le dio a la iglesia. Incluso muchos han interpretado que el don de lengua es el fundamento, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo, que debe, para usted tener el bautismo del Espíritu Santo, necesariamente tiene que manifestarse el don de lengua, porque así fue que se manifestó el día de Pentecostés con los que estaban allí, porque todos dicen que hablaban lengua que le fueron repartidas como de fuego. Entonces procúrelo, que usted lo único que va a hacer es beneficiarse. Usted no se imagina el beneficio que tiene hablar con Dios en idiomas celestiales, en idiomas angelicales que no se conocen en este mundo, pero que Dios sí lo conoce y Él puede enseñarlo a usted a que lo conozca. Una situación que se presentó en este tema en la iglesia de Corintios con relación a esto fue que las mujeres, ustedes saben que en Corintio había mucha idolatría a diosas mujeres, la diosa Artemisa y varias diosas que se manifestaban ahí de la mitología griega, que tenían templos construidos. Entonces las mujeres tenían una incidencia tremenda y parece que eran muy desorden y hablaban mucho en la congregación y interpelaban y parece que metían doctrinas falsas en sus interpretaciones y en sus manifestaciones que supuestamente se producían en el espíritu. Entonces había mujeres que profetizaban en la iglesia de Corintios, y Pablo en un momento dado parece que se armaban algunas discusiones entre mujeres y hombres, ¿verdad? Y Pablo le dice, yo, le dice él, yo no permito que la mujer enseñe, porque parece que estaba molesto. El Espíritu Santo ahí no fue quien habló, él dijo yo, porque él hace alguna diferencia, Dios mismo, para que veamos que a veces el hombre sale, ¿verdad?, y dice cosas. Pablo decía a veces, esto lo enseño yo, no un mandato de Dios. Y entonces en otra ocasión dice, este es un mandato de Dios. ¿Ve? O sea, el mismo Dios hace su diferencia para que uno pueda interpretar qué cosas son absolutas, de obligatorio cumplimiento, y qué no. Entonces ahí él le dice, yo no permito que la mujer enseñe en la congregación. Y entonces de ahí muchos la descartan, que hayan mujeres pastoras y esas cosas. Pero Dios es el dueño de su iglesia, Dios es el dueño de su obra, y Él es quien sabe a quién pone en cada cosa. Bien, mis amados, esto era lo que yo quería explicarles en el día de hoy. Espero que hayan sido edificados, ¿verdad? Los que son cristianos, que hayan tenido una buena comprensión, y los que no son, ¿verdad?, para que cuando entren a la iglesia y se concentren ya tengan este conocimiento en sus mentes y en sus corazones, para que sepan a qué van a la iglesia. Hay muchos dones espirituales y me concentré en estos dos porque Pablo trata de hacer la diferencia en cuál es edificante y cuál no, porque los dos tienen que ver con hablar, con dar mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Mira, Señor, los que han escuchado tu palabra, yo te pido por ellos, te pido que los bendiga de manera especial. Si hay alguno triste, yo te ruego, Señor, que tú le llenes de alegría, que tú llenes su corazón de gozo. Si hay alguno enfermo, te pido que lo sane en el nombre de Jesús. Amén.